Grabar. Muy bien. Muy bien, entonces el tema de hoy lleva por nombre salud total. No es una salud a medias, no es una salud, cierto, de algunas partes, sino que una salud total. Contaba que la semilla tiene, cuando está en un estado natural, a veces nosotros compramos semillas, legumbres para cocinar y a veces las venden sin cáscara o pelada o por un proceso. Pero la semilla tiene una estructura que es completa, que Dios ha creado para que ésta cumpla diferentes funciones, porque la semilla realmente está diseñada también para dar fruto. Entonces, para que el fruto sea efectivo, esta semilla debe tener ciertos componentes como una cubierta, una cáscara dura, un germen de trigo, eh, hablamos también, ¿verdad?, de las diferentes capas que tiene, un centro, y en cada una de estas tiene una función especial. Entonces, en nuestra vida, nosotros necesitamos tener una salud completa, que ninguna área de nuestra vida esté sin ser analizada o tocada o buscada o puesta a los pies de Dios para que nuestra salud sea restaurada. Y el día de hoy el tema está enfocado principalmente a cómo poder nosotros restaurar la salud. Vamos a ver qué es lo que dice Dios en su palabra de cómo, de uno de los pasos más importantes a la hora de nosotros encontrar salud. Vamos a hablar de algunos casos importantes que voy a comentarles sobre cosas que he vivido y para que podamos entender un poco más cómo es que Dios desea esta salud completa. Entonces, vamos a iniciar con el primer texto que está en la Biblia. Si aquellos que tienen una libreta a mano pueden anotar este primer texto que está en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 5 en el verso 16. Y que dice acá que la escritura nos dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Es muy interesante poder analizar este texto, ¿ya? Lo primero que dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Realmente Dios nos está invitando aquí a poder restablecer, ¿cierto? Nuestras relaciones, a poder también, no solamente esto, sino que también confesar a Dios aquello que tal vez en lo que estamos errando. Muchas veces uno se puede preguntar, bueno, pero me dio una gripe, ¿qué tiene que ver con esto? Ah, pero pues, tal vez hay algo en mi estilo de vida o en mis hábitos que yo necesito, ¿cierto? Reflexionar y en muchos casos pedir la ayuda de Dios para que yo pueda tener una mejor salud, me pueda alimentar mejor, pueda tener mejores hábitos. Entonces yo necesito hablar con Dios, necesito orar y decirle, Señor, confieso, o delante de ti tengo que ser muy sincero de que necesito hacer cambio, que necesito mejorar. La confesión no siempre tiene que ser una situación donde yo haya llegado al último lugar, al último término de una situación, sino que el hablar con Dios o el confesar a Dios o reconocer de corazón que yo necesito hacer un cambio es uno de los primeros pasos. Entonces, y esto se logra a través de la oración. Entonces leemos nuevamente este texto que dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Yo debo también ir donde mi hermano y decir, ¿sabes qué? Si te agravé en público, voy a arreglar esto en público. ¿Sabes qué? Si hice alguna situación en privado o si te hablé mal, voy a ir a disculparme contigo. Porque muchas veces también las relaciones rotas también enferman nuestra salud física, emocional y empieza, ¿verdad?, a ocurrir una seguidilla de situaciones. Entonces, luego de confesar yo estas cosas unos con otros, dice, rogad ahora los unos por los otros para que seáis sanados. Si yo voy a ir a, si yo deseo algún momento orar por alguien o pedir por alguien sanidad, es muy importante también que yo esté libre de culpa, que yo haya confesado también mi vida. Porque cuando uno intercede por una persona en la oración, para que Dios pueda también recibir esa oración de un corazón humilde, yo necesito también tener mi vida a cuenta. Tener a cuenta, estar de alguna manera limpio, eh, con mi Espíritu Santo, ¿verdad? Rebosando, con el Espíritu Santo rebosando en mi ser. Y para eso yo no necesito tener
deudas y necesito estar a cuenta, ojalá, con todas las personas que están a mí. Eso primeramente va a traer salud a mí y yo también voy a poder ser un canal de salud a otra persona. Porque muchas situaciones a veces se han visto donde uno puede sentirse, ¿verdad? Deprimido un poco por lo que vive y esto realmente no nos permite tampoco llevar salud a otra persona. Entonces, la mente y también nuestro cuerpo están constantemente conectados. Entonces, si yo, ¿verdad? En mi mente no tengo tranquilidad y paz de que he confesado que estoy en paz con mis hermanos, yo también va a ser muy difícil que yo también desee, ¿verdad? Pedir la sanidad a alguien más. Entonces, si nosotros estamos acá buscando la salud, vamos a querer ser también limpiados para poder también llevar salud a otras personas. Entonces, este es el primer paso, analizar realmente cómo estoy yo de manera personal para poder buscar salud o ofrecer la salud. Quiero de, contarles de un caso de una pacientita, una niña, una adolescente de unos 12 años. Vamos a ponerle su nombre, que ella se llamaba Catalina, por ejemplo. ¿Ya? Esta joven visitó, ¿verdad?, el sanatorio, visitó y ella traía un diagnóstico de un tumor cerebral. En este episodio, pues muy lamentable, porque era una muchacha muy joven, ella buscando también la alternativa de recibir terapias naturales para no ser intervenida de una operación severa, una operación muy costosa, de millones y millones de pesos, y aparte también del riesgo de que solamente los médicos otorgaban que ella podía tener tal vez un 20% de mejoría. O sea, que un 80% no le aseguraban que ella realmente quedara bien, porque era muy invasiva. Y bueno, cuando se entrevistó a la muchacha y la niña expresó, ¿verdad? Más allá de lo que ella traía toda una sintomatología que significaba mareos, vómito explosivo, entre otras cosas. eh, Ella presentó también una necesidad, ¿verdad? Y ahí en la conversación con ella, una necesidad de que su padre la quisiera igual como ella veía que quería a su otra hija. Sin lugar a duda, la mamá decía de que las dos hijas eran diferentes, que Catalina era más introvertida, más callada, y que su otra hija era más alegre, que conversaba más con su papá. Entonces, aparentemente, el padre nunca podía desarrollar la misma tipo de relación con su hija, que era más introvertida, ahora estaba enferma, entonces ella se sentía también culpable. Entonces, antes de que la niña tomara la terapia, viniera, ¿verdad?, a hacer todo su proceso de mejorar sus hábitos, de poder recibir terapias naturales, hidroterapia, todo lo que puede ayudarle, ¿verdad? Estos remedios que Dios también ha dejado. Algo muy importante que se le indicó era que ella antes de que se internara, ella regresara a su casa y se le dijo a la mamá, por favor, que su hija hable con su esposo, que ella cuente lo que le pasa, que ella hable sobre esta situación para que ella pueda venir hasta acá sin esta carga, sin esta preocupación, porque es posible que esto también impida de que ella no tenga buen resultado, ¿verdad? Que esté triste, porque era una tristeza constante la que lleva. Entonces, gracias a Dios todo ocurrió. A la semana siguiente, cuando Catalina regresó con su mamá, ellos traían estudios recientes de los niveles de una hormona que se da en el cerebro para poder ver también el tamaño del tumor. Y, y bueno, cuando que la niña entró por la puerta era otra persona, muy cambiada, muy diferente, caminaba distinto. eh, y en esta semana, sin que la niña había recibido tratamiento alguno, los síntomas del tumor, que eran síntomas bastante notorios, habían disminuido muchísimo. Y se le preguntó a la mamá qué era lo que había pasado. Y ella contó y dijo, no, es que hablaron, finalmente habló con su papá, le contó, lloró y se perdonaron, y su papá le explicó, ella hablaron. Y ese día mi hija durmió como nunca y el otro día despertó muy bien, y sin los síntomas que traía.
Bueno, le dijo, entonces esto, gracias a Dios que esto ha mejorado, pero bueno, ¿usted está de acuerdo con que su hija sea internada nuevamente? ¿Sea internada para...? Sí, claro. Bueno, ella de todas maneras tomó el internamiento y vivió un proceso también de poder recibir ella las terapias naturales que necesitaban, porque ella igual necesitaba un cambio en su estilo de vida, como una niña adolescente, de todas maneras sí, necesitaba esto. Pero se vio claramente que esto se cumplió, este texto. Realmente la niña recobró una salud que ella había perdido producto de esa separación con su padre. Entonces, este es un ejemplo triste, un poco complejo, porque nos hace tal vez reflexionar muchísimo en esta situación, pero nos podemos dar cuenta realmente que la palabra de Dios es veraz. Dios tiene razón cuando Él nos invita a hacer este tipo de intervenciones pues, en nuestra vida. Hay un libro que espero que algunos conozcan, si no, se los recomiendo mucho, que es El Ministerio de Curación. En este libro habla mucho sobre el poder curativo que Dios efectúa sobre los enfermos. Y quiero leer a ustedes este texto que dice que el trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como el sanador de sus enfermedades, sino se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Esta última frase no la marqué, pero es muy interesante. Vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Realmente Dios tiene una ley, ¿verdad? Natural y espiritual. Natural es como que todo lo que nuestros ojos ven y espiritual es aquello que nosotros no vemos, pero donde sí Dios, ¿verdad? Donde está ahí trabajando Dios en nuestra vida. Catalina finalmente ella pudo, ¿cierto?, restablecer esta relación con su padre y la promesa de Dios se cumplió en su vida. Dios tenía propósitos con esa familia, ¿cierto? Porque Dios también, toda aquella prueba que nosotros vivimos, Dios la usa para nuestro bien, para que su poder se manifieste y para que también nosotros le podamos conocer a Él. En primera de Juan 1:9 dice también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de todo mal. Hablamos entonces también de alguien que es fiel y justo. Cuando nosotros vamos a pedir perdón a alguien que tal vez hemos ofendido, muchas veces vamos con temor porque a veces sentimos que no nos van a perdonar o sentimos que tal vez ya tenemos cansada a esa persona de tanto perdón que le pedimos. Pero realmente el que pide perdón es porque realmente quiere ser limpiado de esa carga y quiere también restituir el error que ha cometido. Y ante eso tenemos un juez que es muy justo, que es nuestro Dios. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando vamos delante de Dios y confesamos lo que nos pasa, aquello que deseamos cambiar o aquella lucha que llevamos, Él es justo, porque Él diseñó este plan, Él diseñó esta fórmula del perdón, Él la diseñó. Entonces, Él nos limpia, dice, de toda maldad. Qué hermoso, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia, en el libro de Éxodo, donde cuenta un poco la historia del pueblo de Israel. Todo el libro de Éxodo habla sobre el pueblo de Israel en el desierto. Y hubo ahí una historia que ocurrió, ¿verdad? En Éxodo 15:16, donde Dios le habla al pueblo, le habla a Moisés y le habla al pueblo, y le dice las siguientes palabras. Le dijo Dios, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto delante de sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna enfermedad que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Bueno, pareciera una amenaza de Dios, pero realmente cuando leemos esta declaración, no es una amenaza. Realmente Dios está deseando que nosotros escuchemos su consejo, que escuchemos qué es lo que a nosotros nos va a hacer bien. Y lo primero que debemos hacer casi siempre para nosotros poder responder a algo es escuchar. Hoy en día se nos motiva mucho al razonamiento crítico, a razonar, a pensar, ¿cierto? A que
el porqué de las cosas, que todo tiene un porqué, la biología tiene un porqué, ¿cierto? La ciencia tiene un porqué, la química, todo tiene un porqué. Pero hay una ley divina donde Dios presenta su palabra, presenta sus promesas, donde realmente Él nos invita a escuchar, a tomar atención lo que Dios está diciendo y a que nosotros podamos entonces hacer, donde nosotros podamos entonces hacer, ¿verdad? Lo que... voy acá un poquito, este, perdón. Disculpe, Juan Pablo, no se escucha.
Hola, buena tarde, no se escucha.